Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Covadonga La Cruz Camblor. Y esto es Finanzas.com al cierre del 16 de junio. Inversores, muy bienvenidos. Josep y yo os estábamos esperando. Josep, bien conectado al centro de noticias de Finanzas.com. ¿Cómo estás? Muy bien, Ismael, con muchas ganas de hablar con vosotros. Bueno, ¿pero quebramos o no quebramos? Bueno, vamos de camino. Josep, fuera bromas, ya que es materia delicada, pero también es verdad que si no bajamos un poco la intensidad, pues oye, no, todo va peor siempre, ¿no? Al menos que el buen humor que no nos falte. Se encaran las cosas de otra manera, mejor. Josep, ¿cómo has visto las maniobras? ¿Cómo has vivido, casi más que como analista, como nuestro director de análisis te preguntó, como cabeza pensante de muchas carteras, con una trayectoria impecable además, y por eso estás con nosotros? ¿Cómo has vivido las últimas horas de decisiones de los bancos centrales, no solo del BCE, que explicaba lo que explicaba ayer, o sea, refinanciar los bonos pandémicos de los PIC, ¿no? Volvemos a utilizar la palabra esa tan fea que evidentemente se la inventó un sajón, no podía ser de otra manera. Pero bueno, volvemos a utilizar los bonos PIC, refinanciarlos, luego vamos a pensar cómo seguimos comprando bonos PIC. Hoy los bancos centrales fuera del euro, pero europeos, han decidido subir tipos de interés de una manera salvaje. Conclusión, pues por ejemplo, en las bolsas están hechas un desastre, el IBEX ha perdido un 1%, por tanto lo que ganó ayer ya ha quedado absorbido, el mercado de bonos sigue tenso, Wall Street, mientras hablamos, sigue pachucho. Josep, no sé a qué venía tanto lío para acabar como estamos acabando. Pero bueno, insisto en la pregunta que te formulaba antes de irme por los cerros de Úbeda. ¿Cómo has vivido estas últimas horas? Casi te lo pregunto, Josep, como inversor. A ver, pues vamos a ver, como inversor realmente lo ves con un poco de intranquilidad, porque dices, no estás viendo que nadie tiene las ideas claras, ¿no? Por un lado tienes los mensajes de los políticos que solo te dicen que no va a haber recesión, y por otro lado pues ves las actuaciones de los propios bancos centrales y ves los datos macroeconómicos que van saliendo y dices, vamos camino a esa recesión, ¿no? Uh-huh. La FED optaba por la línea dura ayer con la subida de 0,75 puntos básicos, pero a Powell dice que lo normal sería entre 0,50, pero al cabo de unos minutos dice, y la siguiente subida, que va a ser el mes de julio, pues estará entre 0,50 y 0,75. Bueno, pues ¿en qué quedamos, no? Uh-huh. Y además menciona una palabra que dice que lo que estamos intentando buscar es hacer un reset a la economía. Eso lo que te hace es, dices, bueno, pues te hace poner los pelos de punta. Todos sabemos que cuando hacemos un reset al ordenador, cerramos los ojos, nos ponemos a rezar para ver si todo arranca y vuelve a funcionar todo con normalidad, ¿no? Pues si aplicamos eso a la economía, pues estamos en un momento que nos vamos a poner todos de rodillitas a ver qué demonios es lo que va a pasar, porque vienen tiempos que son realmente complejos. Hemos vivido sesiones esta semana, por ejemplo, la del lunes, en donde todos los activos estaban en rojo. Es decir, que ningún inversor puede encontrar refugio en nada. Entonces, sí, la liquidez, pero si la liquidez le añades, dices, bueno, pero es que estoy con una inflación del -6 prevista en el año, dices, es que no tengo capacidad de poner a salvo mi patrimonio, ¿no? Entonces, ante eso, pues bueno, pues simplemente pues saber también, entonces toca enfriarse y pensar de que, bueno, pues que todo lo que sube baja y todo lo que baja sube. Ahora en estos momentos estamos en fases de bajada. Oficialmente también el lunes entramos en un mercado bajista desde la perspectiva técnica en el S&P 500, uh-huh. En el Nasdaq ya lo llevábamos y en el Russell 2000 ya lo llevábamos desde hace tiempo. Y bueno, pues tenemos que saber que si entramos en estas casuísticas de mercado todavía le queda bastante por corregir, y simplemente pues bueno, pues hay que estar ajustado a nuestro perfil de riesgo, saber que las probabilidades de que podamos tener correcciones en nuestras carteras que puedan ser pues del orden del 30% son más que normales en un mercado bajista, pero que luego también es cierto que
en los plazos de 3, 5 más años, esas situaciones se revierten completamente y luego pues se obtienen los rendimientos que esperamos, ¿no? Entonces, si no estamos apretados por una situación que nos cambie, pues es mantener la calma y tener la convicción de que eso pues va a estar ahí. Esto de los resets me preocupa, Josep, porque los resets solo le han salido bien a una persona en la historia. Además hay que buscar en la televisión, que es a Tyrion Lannister en Juego de Tronos, que decía que sí, a él le salía todo perfecto cuando volvía a empezar, porque empezaba desde la experiencia. O sea, pero es al único al que le han salido bien los resets, a Lannister. Hablas de mercado bajista. Creo que esta tarde estamos enviando una nota a nuestros suscriptores sobre precisamente ya este fenómeno. Y de hecho en finanzas.com, en nuestro tramo en abierto, también hemos empezado a tratar, evidentemente, desde un punto más de ahorrador, no tanto de inversor, que es a quien va dirigido el boletín de suscripción, sobre el mercado bajista. Josep, ¿qué nos puedes contar sobre ello? Bueno, pues vamos a ver, partimos de la base que definimos técnicamente el mercado bajista a partir de que desde los máximos que alcanza un índice determinado corrige un 20% desde esos niveles de máximos, ¿vale? Que es un criterio que intenta ser objetivo, pero realmente no es. Nosotros, o sea, ya estamos viendo que la corrección de bolsa hace ya bastantes días que empezamos, sobre todo en este caso, pues como lo ha liderado el Nasdaq, ¿no? Lo que podemos ver es que hemos tenido pues los distintos mercados bajistas, arrancando desde este criterio de caídas del 20% de los índices que se han dado a lo largo de la historia, pues podemos ver que tienen una caída promedio que puede estar en torno al 30% aproximadamente, 30-32% de caída en el caso del S&P 500, para hablar de mercado global, y una duración media que puede ser de 19 meses, es decir, aproximadamente un año y medio. Entonces, esto lo que nos permite configurar es más o menos, bueno, si damos por inaugurado este mercado bajista, pues como fecha de inicio a principios de marzo de este año o a principios de enero, en los máximos que fijemos, dependiendo del plazo, pues es que apenas llevamos 5 meses y ahora estamos en un 24% de corrección, es decir, que todavía nos queda tramo, y nos puede quedar tramo algo más largo, dependiendo pues si tal como aparecerá en la revista o como informaremos hoy pues a nuestros suscriptores en las pautas, que podemos tener las referencias más cercanas en los mercados del 2008, la crisis de Lehman, del 2007 al 2009, pues el mercado llegó a corregir casi un 50%. En la crisis de las .com nos quedamos en el 40 y tantos %, igual que la crisis que más o menos se intenta asimilar ahora por el tema de la inflación y de los precios de la energía, que sería la del año 73-74, pues también nos estaríamos moviendo en torno a estos datos de corrección, en torno al 48% más o menos de corrección, ¿no? Con lo cual, pues un poco nos sirven estos datos para saber hasta dónde más o menos. Nadie puede saber si este va a ser un mercado de un 30, de un 37 de bajada o igual del 24 lo hacemos el suelo. No lo podemos saber, nadie tiene la bola de cristal, pero está claro que, vista la estructura macro y como estamos, pues es previsible que nos queden algunos meses más todavía de corrección, ¿no? Habitualmente los mínimos se suelen dar en 2 meses concretos del año. Se suelen dar o bien entre mediados de septiembre, mediados de octubre, en ese plazo de un mes, o bien entre mediados de marzo y mediados de abril. Esas serían las fechas donde estadísticamente los mercados pueden hacer suelo. Pero estamos hablando del septiembre inmediatamente posterior al arranque del mercado bajista, o porque estamos viendo 16 meses, 18 meses de duración media, por tanto caben 2 septiembres, por ejemplo. Sí, podría, dependiendo de la duración que pudiera ser, pero normalmente coincidirá en eso. O sea, si hemos empezado en marzo, sería marzo del año que viene, en septiembre del 2023 probablemente sería una zona de hacer suelo. Estaríamos en los suelos del mercado bajista ahí. Pero o sea, hemos tenido fases de mercado... No, perdona, sigue por favor, Josep, sí. Hemos tenido mercados bajistas que solo han durado 5 meses. Estamos hablando realmente de medias, ¿no? O sea, ha habido... Bueno, mira, página 23 de la revista Inversión de esta semana
El bajista más corto que veo es el que empezó el 12 de diciembre de 1961, que duró 197 días. O sea, 6 meses. Sí. No, perdón, 3 meses. Y el de la crisis del COVID también ha sido realmente... Y el de la crisis del COVID efectivamente fueron 33 días, justo. Exacto, ese ha sido el más corto que hemos tenido, es decir, claro, y también ha habido, cuando estamos hablando de 19 meses es la media, también hemos tenido mercados bajistas que han durado bastantes años. El mayor, esto es maravilloso, o sea, la página 23 de la revista de esta semana es oro puro. El mayor con 1180 días, tela marinera, o sea, que son 3 años, ¿no? Más de 3 años, o sea, 18 dividido entre 3, 6 años, Josep, ¿no? Sí. 6 años, sí. Es el del 37. Sí. Y ahí nos fuimos un 60%. O sea que... Exactamente. O sea, claro, son periodos en que la economía realmente, pues bueno, veníamos después del crack del 29 y se recuperó en el 32, pero luego vino toda esa paliza que vemos, ¿no? Hasta el 42, del 37 al 42 dura. Pillamos allí que pasó, evidentemente, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro. Entonces, ahí los mercados ya está. Ahora tenemos nuestra guerra en Ucrania, que por cierto, en un informe que salía ya este mes de los gestores, está a un nivel secundario realmente la preocupación. Realmente las preocupaciones o los riesgos de cola que le ven al mercado los grandes gestores lo siguen marcando en esta agresividad que están teniendo los bancos centrales, luego en el crecimiento económico, la tercera pata, la inflación. Y Ucrania y el COVID realmente están quedando ahora ya como casos realmente marginales, ¿no? Pues nada, he hecho números para no comernos decimales, porque antes he hecho una división bruta de 18 entre 3. Exactamente, duró 5 años, 19 el mercado bajista, efectivamente por la Segunda Guerra Mundial. Bien, lo que sucede es que si comparamos por características el mercado bajista actual, en el que según hemos contado en inversión, llevamos 161 días ya consumidos, y lo comparamos con el del 73, que duró 630 días, ahí vemos que vamos a pérdidas, o sea, lo más probable, según la estadística, es que todavía nos queda el doble por perder, ¿no? Efectivamente. Más o menos, porque cerramos en el 48,22, en el 74, que como dices tú, confluye la crisis energética y por tanto la subyacente crisis de precios. Bien. ¿Qué puede, Josep, para llegar ahí, o sea, qué señales podemos interpretar o a qué señales debemos estar atentos para saber si vamos a salir antes del mercado bajista o se van a romper las similitudes? Por ejemplo, ¿el petróleo puede ser una señal de que esto puede ir a corrección antes de lo que nos dicen las estadísticas? Sí, yo creo que eso sí que va a ser precisamente eso, va a ser también un aspecto clave, porque es cierto, o sea, los bancos centrales están actuando contra la inflación, pero en este momento hay una parte de la inflación, quizás si nos fijamos en la subyacente, que no tenemos en cuenta ni la energía ni alimentos. Pero está también muy alta, sí. Sí. Exacto, pero si esta es la que se logra controlar, claro, yo creo que los bancos centrales no tienen capacidad para actuar sobre la inflación, sobre el IPC normal, porque si mucha de esta inflación viene sobre el precio del petróleo, ¿qué incentivo tienen subir los tipos de interés para el tema del petróleo? No tienes. O sea, simplemente será que si el precio del petróleo sigue subiendo, pues bueno, solo que conseguirás que si la gente realmente deja de utilizar el coche o dejamos de poner aire acondicionado, algo que realmente es muy difícil. Hoy he leído que en Alemania lanzaban un eslogan que decía, tú puedes pagarlo, pero Alemania no puede, para hacer frente al tema del gas en eso, ¿no? Quizá, pues bueno, pues si los gobiernos se ponen en este plan de que, bueno, tú puedes pagarlo, pero España no puede, que eso es seguro que España no puede pagarlo. Aquí no sé si la primera parte también del lema funcionaría. Aquí estamos detectando ya unos índices de pobreza en España realmente ya preocupantes. Yo no sé si ese lema en la primera parte aquí en España funcionaría tampoco, Josep. No.
Pero y es que además es un problema, es que todo este tipo de crisis que se producen, dice, bueno, es que nos van a llevar a pasar hambre. Digo, pero es que cuando llevas tú a pasar hambre a la gente, la gente antes de pasar hambre hace cosas. Sí, y tenemos problemas sociales que pueden ser muy realmente importantes y la crisis se puede extender. Ese sería el riesgo más importante que hay, por lo que creo que no tienen que dejar que esas recesiones puedan ser largas, porque el retroceso podría ser mucho, mucho mayor. Pero de cara a nosotros, lo que nos interesa a los mercados, el tema de que el petróleo estuviera realmente controlado, porque fíjate también una cosa, que es de las que uno se hace las preguntas, ¿no? Dices, bueno, estamos en niveles de petróleo de 120 dólares el barril, por preguntarlo así, y tenemos la gasolina a 2 euros. Pero es que en 2008 también teníamos el petróleo a 120 dólares el barril y la gasolina estaba a 1,40. Ya. Entonces, ¿aquí qué pasa? Por lógica, más o menos deberían estar más o menos lo mismo, o si quieres con un poco por la inflación, pues algo más. Aquí hay temas que no acaban de ahí que veas, por ejemplo, pues que Biden muestre un cabreo bastante importante con las empresas petroleras, porque no están ayudando precisamente pero esto, sí, problema, ¿no? Esto hasta qué punto ya nos estamos yendo, porque el tema del mercado bajista era apasionante, pero es que sacas otro tema apasionante. ¿Hasta qué punto los costes de la gasolina del surtidor pueden estar viéndose afectados por la ausencia de inversión de las petroleras en refino y demás, que es al final lo que influye también en el precio de la gasolina? Por ejemplo, lo estamos viendo clarísimamente. Las petroleras tradicionales, vamos a coger la nuestra, Repsol, está dedicando buena parte de sus nuevas inversiones a la energía verde. ¿Hasta qué punto esta transición hacia la energía sostenible está también pagándose en el surtidor por una caída de eficiencia, evidentemente porque los recursos son limitados, no son ilimitados como parece que muchos, sobre todo en el gobierno, se creen? De manera que si una petrolera está invirtiendo en energía verde, descuida algo porque el dinero no es ilimitado. Aunque, como decíamos ayer, que ya Calvo hizo sensación, y con todo el respeto, a pesar de que Lady Euromillones y Calviño se crean de que efectivamente el dinero es gratis. Pero esto no es así. ¿Hasta qué punto estamos ya en el surtidor pagando de manera indirecta esa ausencia de inversiones dentro de los hidrocarburos para irnos a hacer una transición? Totalmente. O sea, está clarísimo que ahí se está pagando un sobrecoste simplemente por esa transición. Es cierto que algo que se descontaba que iba a suceder, pero es que lo estamos viendo. El tema de energías renovables, por ejemplo, ahora otra vez con el tema de la luz. Estamos hablando del petróleo, pero es que es igual con el tema de la energía, con la luz. Si topamos el gas, pero estamos viendo que no hay viento, no hay lluvia. Sí que es verdad que hay sol, pero es que un 40% de la energía que estamos necesitando, un 43% de la energía que se necesita a día de hoy, la tenemos que hacer quemando combustible. En combinados, claro, sí. Yo me parecía leer en Colpisa esta mañana que no había precedentes de que estuviéramos en niveles de ciclo combinado tan altos como esta semana, por ejemplo. Si cito mal la fuente, que me disculpen, por favor, pero a veces ya leo tantas cosas que al final ya no sé si atribuyo correctamente, pero creo que sí que eran nuestros compañeros de la agencia Colpisa. Josep, volviendo a los mercados, al mercado bajista, ¿cuál es la protección que podemos? Porque claro, prácticamente estamos aquí hablando y asimilando que vamos a perder, según la estadística, hasta septiembre del 23 un 48%, o sea, nos queda por perder un 20% más, y lo estamos presentando como, bueno, resignados. Pero ¿hay algo que se puede hacer para atenuar estas pérdidas esperadas? Insisto, siempre según la estadística, porque ya todo el mundo sabe que aquí las bolas de cristal no nos gustan y por tanto nos vamos a la estadística, que por cierto nos suele funcionar bastante bien. Bueno, o sea, realmente, es decir, movimientos drásticos en las carteras ya no se pueden hacer. Es verdad que uno se puede haber preparado, entre comillas, relativamente, pues sabiendo que esta etapa podía venir, pues teniendo algo de materias primas, yendo hacia valores, a sectores pues de más valor y disminuir crecimiento, pero es que los ajustes son relativamente pequeños. Sí, evidentemente podéis decir, no, es que me pongo el 80% de liquidez, pero claro, un fondo de renta variable per se
no puede ponerse un 80% en liquidez. Sí. Es imposible. Por ley tiene que estar como mucho un 3%, un 5% como mucho en liquidez. El resto tiene que estar en bolsa. Bueno, sí, puedes cambiar la selección de valores que puedas tener. Es decir, valores que se tienden a comportar mejor en estos periodos, que suelen ser las grandes compañías o los valores que siguen dando dividendo. Pero es que más allá de esto no hay. O sea, no tienes mucha más opción. Y ahora es que además nos encontramos con la singularidad de que dices, bueno, pues me soy conservador y me pongo en la renta fija. Pero es que la renta fija lleva el peor año de su historia. O sea, en este momento, si mirábamos el índice combinado de renta variable, de renta fija de Estados Unidos, de Bloomberg, pues el índice combinado de todos los bonos, que son más de 28.000 bonos, una duración de 7 años aproximadamente, una cosa así, lleva una caída del menos 15-40% en el año. Es el peor año históricamente, es decir, desde 1929, no ha habido una caída de renta fija tan grande. Es decir, este año los inversores conservadores, pues se pueden poner las manos a la cabeza y decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué película me han vendido? Sí. Exactamente. El problema es que, claro, como se hace a través de fondos, porque tú como inversor particular, entre comillas, no puedes comprarte bonos grandes a este nivel, y la obligación de los fondos es de valorarse cada día, tú asumes esta pérdida. Es verdad que si tú no realizas la emisión, tú seguirás cobrando tu cupón y en los 10 años recuperarás totalmente tu nominal, porque si son bonos del Tesoro, pues no tienes riesgo de default, ¿no? Pero claro, lograr hacer entender eso al inversor, que también todos estos años, viéndose que la renta fija no le ha proporcionado rendimientos, ha sido expulsado de esa renta fija y lo han llevado también a renta variable, y ahora le pegan pues estas castañas, realmente es complicado. Se le gira mucha labor, mucha pedagogía a los asesores también para poder explicar y decir, bueno, pues esto es el mercado y se pueden dar estas situaciones. Y si lo único que puedes tener es que si tu perfil y si tu visión es a largo plazo, pues con tranquilidad tu patrimonio se recuperará, ¿no? Josep, yo interpreto que lo que voy a hacer a partir de ahora es no abrir más la aplicación del móvil para no ver cómo van las cosas hasta septiembre del 23. Bueno, igual hay suerte y en octubre de este año, en septiembre-octubre, claro que la gente tiene mucho miedo a octubre, pero realmente el peor mes para la bolsa es septiembre. Igual ahí ya podemos estar viendo algo y al final igual nos dan una Navidad alegría y tenemos el rally de fin de año y nos arregla un poco el panorama. Pero bueno. Insistimos que la estadística es la estadística y sin la estadística, por ejemplo, el negocio de las aseguradoras no existiría, o sea que tampoco va tan mal. Y según los números que hemos descifrado, que se publican en la página 23 de la revista Inversión, nos vamos a septiembre del 23 y poco a poco iremos perdiendo el doble, de un 21 a un 48, o sea, el 100% más de lo que ya hemos perdido, prácticamente. Bueno, si estamos hablando de promedios, nos quedaríamos con algo menos, sería el 34%. 34%. 10% todavía de perder. O sea, un 33% más de lo que llevamos, o sea, más o menos. Nos queda por perder, en el escenario más favorable, un 33% más, en el peor un 100% más nos queda por perder, ¿no? Muy bien. Pues no está mal. Insisto, abriré la aplicación dentro de 6 o 7 meses, más o menos. Y mientras tanto iré leyendo la revista, que al menos aprendemos cosas. Josep, Covadonga está amenazándome con tirar algo contundente aquí a la cabeza. Sabes que por esta vez haya rodado de todo, vasos de agua y estas cosas, pero esto tiene pinta de hacer daño. Así que si te parece, vamos cerrando el episodio de hoy. Cerramos la sesión. Perfecto. Y te espero la semana que viene, Josep. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti por hacer podcasting con nosotros. Inversores, gracias a todos vosotros, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima.